El rostro de Popeye aún persigue las pesadillas de los oficiales, especialmente después de haber asesinado a sangre fría a 2 generales. El Arete dejó las estaciones de policía en ruinas sin pestañear. ¿Y el Chapo? Su mirada fría y muerta lo dice todo. Son asesinos del cártel cuyos rostros infundían miedo a los hombres que habían jurado detenerlos. Carlos Mario Alzate Urquijo, el Arete. El terror se disfrazó de muchas formas en la guerra contra las drogas en Colombia, pero pocas fueron tan calculadoras como el genio explosivo que convirtió manzanas enteras en armas de destrucción masiva. Carlos Mario Alzate Urquijo, conocido como el Arete, se distinguió como un maestro del terror cuya experiencia en demolición creó una nueva categoría de miedo entre las fuerzas del orden. Su especialidad no era solo el asesinato, sino el arte de crear el máximo impacto psicológico a través de actos espectaculares de violencia que perseguirían a los agentes de policía durante el resto de sus carreras. La contribución más notoria de El Arete al reinado del terror del cártel fue su papel central en el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, que más tarde confesó haber ayudado a planear y ejecutar. Este asesinato en masa de 110 personas inocentes no solo tenía como objetivo eliminar al candidato presidencial César Gaviria, sino también demostrar la disposición del cártel a cometer actos de terrorismo que rivalizaban con los de los conflictos mundiales. Para los policías encargados de proteger objetivos de alto valor, el atentado representaba su peor pesadilla, un enemigo capaz de convertir aviones civiles en armas de destrucción masiva. Pero la capacidad de El Arete para sembrar el terror iba más allá de los desastres aéreos. Su participación en el atentado contra el edificio del DAS en 1989, que causó la muerte de 52 personas, entre ellas policías y agentes de inteligencia, y dejó más de 600 heridos, reveló su comprensión estratégica de la guerra psicológica. Al atacar la principal sede de inteligencia de Colombia, El Arete no solo mataba a sus enemigos, sino que destruía su capacidad de defenderse, dejando a los supervivientes trabajando con el miedo constante de que su lugar de trabajo se convirtiera en su tumba. Pero si la ira explosiva de El Arete dejó las comisarías en ruinas, espera a ver cómo el rostro del siguiente asesino del cártel quedó grabado en las pesadillas de los oficiales colombianos con su apodo engañosamente inocente. John Jairo Velázquez Popeye. Detrás de un apodo que parecía sacado de una caricatura infantil, se escondía un monstruo cuya mera existencia convirtió a las fuerzas del orden colombianas en una pesadilla viviente. John Jairo Velázquez se atribuyó la responsabilidad de más de 250 asesinatos y coordinó más de 3.000 muertes como lugarteniente de Pablo Escobar. La ironía de su apodo, que sonaba inocente, no hacía más que amplificar el terror que inspiraba. Era un hombre capaz de bromear sobre personajes de dibujos animados, mientras orquestaba masacres que harían llorar a los detectives más curtidos. El acto más audaz de Popeye tuvo lugar en 1988, cuando secuestró y ejecutó personalmente a Carlos Mauro Hoyos, inspector general de Colombia. No se trató de un simple asesinato, sino de la ejecución pública de uno de los funcionarios de más alto rango de Colombia, con el objetivo de demostrar que nadie, independientemente de su cargo o protección, estaba fuera del alcance de Popeye. Su asociación con otros sicarios en el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia, reveló la naturaleza sistemática de su guerra contra las fuerzas del orden. La admisión de Popeye de que él suministró el arma utilizada en este asesinato demostró su enfoque práctico del terror. No se limitaba a dar órdenes, sino que se aseguraba personalmente de la muerte de quienes se oponían al cártel. El alcance de la campaña de terror de Popeye desafiaba la comprensión. Orquestó al menos 200 atentados con coche bomba en las principales ciudades de Colombia, muchos de ellos dirigidos específicamente contra instalaciones policiales. Un devastador atentado cerca de la Plaza de Toros. La Macarena mató a 27 personas e hirió a más de 50. Pero lo que realmente importó fue el impacto psicológico. Los agentes de policía aprendieron a temer no solo al propio Popeye, sino también a la infraestructura que los rodeaba. Cualquier coche podía ser una bomba, cualquier edificio un objetivo, cualquier momento el último. Si bien el rostro de Popeye fue lo último que vieron muchos agentes de policía antes de morir, la aterradora presencia del siguiente asesino del cártel estableció el modelo de intimidación que hizo que toda una generación de agentes temiera hacer su trabajo. Jorge Iván Gastelum Ávila, Cholo Iván. Antes de que surgiera la nueva generación de asesinos, un hombre estableció el modelo de terror sistemático que se convertiría en la metodología característica del cártel. Jorge Iván Gastelum Ávila, conocido como Cholo Iván, fue uno de los sicarios de mayor confianza de El Chapo
y estableció el modelo de violencia sistemática que más tarde caracterizaría a los brazos armados del cártel. Su reputación entre la policía se basaba en una combinación de brillantez táctica y crueldad absoluta que lo convirtió en una de las figuras más temidas de la historia del cártel. El enfrentamiento más espectacular de Cholo Iván con las fuerzas del orden se produjo durante la Operación Cisne Negro de 2016, que condujo a la captura definitiva de El Chapo. Su participación en el feroz tiroteo con los marines mexicanos en Los Mochis reveló hasta qué punto había militarizado las operaciones del cártel. El hecho de que sus fuerzas pudieran enfrentarse a unidades navales de élite en combates prolongados, que se saldaron con múltiples muertes de miembros del cártel, pero también con bajas entre los marines, demostró un nivel de potencia de fuego y entrenamiento táctico que dejó a la policía local con la sensación de estar completamente superada. Su papel en el mantenimiento del dominio del cártel de Sinaloa, mediante la intimidación sistemática de la policía municipal, creó un clima de miedo que se extendió mucho más allá de los enfrentamientos directos. La red de Cholo Iván estaba vinculada a asesinatos selectivos de comandantes de la policía que intentaban desarticular las operaciones del cártel, con narcomantas dejadas en las escenas del crimen para advertir a otros oficiales de un destino similar. Su comprensión de que el miedo podía ser más eficaz que las balas para neutralizar la resistencia policial lo hacía especialmente peligroso para la moral de las fuerzas del orden. La formación de los ninis, bajo el liderazgo de El Nini, tras la detención de Cholo Iván, reveló cómo sus métodos habían creado un modelo de terror que sobreviviría a su propia libertad. Las tácticas de su grupo armado, desde los ataques coordinados hasta la guerra psicológica, se convirtieron en la base de operaciones aún más violentas que aterrorizarían a la policía mexicana en los años siguientes. Aunque el rostro de Cholo Iván representaba el terror sistemático para la policía mexicana, la leyenda del siguiente asesino del cártel creció tanto que los agentes de dos continentes siguen mirando por encima del hombro cuando se menciona su nombre. Joaquín El Chapo Guzmán. Las leyendas del terror suelen crecer más que los hombres que las inspiran, pero en este caso, la reputación de brutalidad astuta del monstruo superaba con creces su diminuta estatura. Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, se convirtió en una figura cuya mera existencia transformó la aplicación de la ley en una profesión en la que los agentes se consideraban afortunados de sobrevivir a cada turno. Como cofundador y líder del cártel de Sinaloa, la reputación de El Chapo por su astucia despiadada y su violencia espectacular lo convirtieron en una figura terrorífica para las fuerzas del orden en dos continentes. Una de las demostraciones de poder más audaces de El Chapo tuvo lugar en 2004, con la emboscada a Rodolfo Carrillo Fuentes y su familia en Culiacán. No se trató de un simple asesinato, sino de la ejecución pública de un líder rival del cártel, su esposa y sus hijos cuando salían de un centro comercial, a pesar de contar con protección policial. La descarada naturaleza del ataque, a plena luz del día, en un espacio público y en presencia de las fuerzas del orden, envió un escalofriante mensaje a la policía. Su presencia no disuadía la violencia del Chapo. La operación de los Mochis de 2016 que condujo a su captura definitiva reveló hasta qué punto el Chapo había militarizado su organización. Los intensos tiroteos entre los marines mexicanos y los pistoleros del cártel que protegían a su líder se saldaron con 5 muertos y varios heridos entre los marines. Pero lo más importante es que demostraron la capacidad de El Chapo para inspirar una lealtad tan absoluta que sus hombres estaban dispuestos a morir luchando contra unidades militares de élite. Para la policía local, la intensidad de la operación sirvió como un duro recordatorio de su propia insuficiencia frente a tal poderío armamentístico. Quizás lo más aterrador para las fuerzas del orden fue el descubrimiento de las capacidades de guerra cibernética de El Chapo, que incluían el hackeo del sistema de CCTV de la Ciudad de México y el acceso a las comunicaciones del FBI. La capacidad del cártel para rastrear y eliminar a los informantes del FBI mediante la interceptación de comunicaciones demostró un nivel de sofisticación tecnológica que dejó a los agentes de policía preguntándose si alguna comunicación era segura, si alguna operación estaba protegida o si algún informante estaba a salvo de la amplia red de vigilancia de El Chapo. ¿Te imaginas un rostro más aterrador para la policía que el de El Chapo? El siguiente asesino del cártel perfeccionó métodos de tortura tan sádicos que ni siquiera los investigadores más experimentados pudieron soportar las fotos de la escena del crimen. Miguel Treviño Morales, Z40. El sadismo alcanzó su punto álgido en manos de un hombre cuyos métodos de tortura se hicieron tan famosos que redefinieron lo que las fuerzas del orden creían posible en términos de crueldad humana. Miguel Treviño Morales, conocido como Z40,
lideró los Zetas junto a su hermano Omar tras la muerte de Heriberto Lazcano. Pero la reputación de brutalidad de Treviño ya estaba consolidada por actos de violencia tan extremos que dejaron físicamente enfermos a investigadores curtidos. Encarnaba la evolución definitiva del terror de los cárteles, un criminal cuya capacidad para la violencia sádica no conocía límites y cuyos métodos estaban diseñados específicamente para destrozar la resistencia psicológica de cualquiera, incluidas las fuerzas del orden. Se cree que Treviño Morales orquestó la masacre de San Fernando de 2010, en la que 72 migrantes fueron asesinados tras negarse a trabajar para los Zetas. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común, que solo fue descubierta cuando un superviviente logró alertar a las autoridades. Pero eso no fue todo. En 2011, ordenó la masacre de Allende, una campaña de represalia tras la delación de un miembro del cártel, que se saldó con la muerte de más de 300 personas. El método de ejecución, indescriptiblemente brutal. Las víctimas fueron sometidas a una práctica espantosa conocida como el guiso, en la que se las metía vivas en bidones de 200 litros y se las hervía o quemaba con líquido inflamable. No se trataba de eficiencia. Era una guerra psicológica, un mensaje de puro terror destinado a quebrantar la voluntad de cualquiera que se atreviera a enfrentarse a los Zetas, especialmente la policía. Mientras el rostro de Z40 acechaba los sueños de los oficiales con visiones de El Guiso, el siguiente asesino del cártel combinó la energía juvenil con armas de grado militar para crear un nuevo tipo de pesadilla policial. Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini. La juventud nunca había sido tan aterradora como cuando empuñaba armas de uso militar con la brutalidad despreocupada de un jugador de videojuegos. Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, representaba a una nueva generación de sicarios de los cárteles, cuya reputación de brutalidad absoluta los convirtió en la pesadilla de las fuerzas del orden. Como líder de los Ninis, el violento brazo armado de los Chapitos, su reputación se volvió tan legendaria que el FBI destacó específicamente su papel en el asesinato de agentes de la ley, mexicanos, para proteger las operaciones de tráfico de fentanilo del cártel. La orquestación de la violencia por parte de El Nini durante el Culiacanazo de 2019 demostró un nivel de sofisticación táctica que aterrorizó a las fuerzas de seguridad mexicanas. Bajo su mando, los Ninis no se limitaron a reaccionar ante la detención de Ovidio Guzmán, sino que lanzaron un ataque coordinado que convirtió Culiacán en una zona de guerra. El carácter sistemático de su respuesta, desde los bloqueos de carreteras hasta las emboscadas de estilo militar, reveló que el Nini había transformado su organización en una fuerza paramilitar capaz de desafiar a las tropas federales. Los disturbios de 2023 en Sinaloa, tras la recaptura de Ovidio, pusieron de manifiesto la evolución de El Nini hacia un estratega terrorista dispuesto a atacar infraestructuras civiles para aterrorizar a las autoridades. Los Ninis, bajo su dirección, atacaron el aeropuerto internacional de Culiacán, disparando contra aviones militares y civiles mientras se enfrentaban a los soldados en una guerra urbana que dejó 10 soldados y un policía muertos. Para las fuerzas del orden, el ataque contra aviones civiles representó un nuevo nivel de terrorismo que puso en peligro a viajeros inocentes para servir a los objetivos del cártel. La reputación de El Nini se extendió más allá de la violencia táctica hasta la guerra psicológica diseñada para minar la moral de la policía. Su organización se hizo famosa por torturar y ejecutar a cualquiera que se opusiera a los Chapitos, dejando los cadáveres en espacios públicos, acompañados de mensajes que advertían a la policía de no interferir. Aunque el rostro de El Nini aterroriza a la policía mexicana moderna, el siguiente asesino del cártel logró convertirse en el fantasma que más temían los agentes, aquel al que nunca vieron venir. Ismael El Mayo Zambada. En las sombras detrás del trono del cártel de Sinaloa se escondía un fantasma cuyo perfil bajo ocultaba una capacidad para la violencia que hacía que los policías se miraran a sus espaldas mucho después de jubilarse. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, operó durante décadas como la sombra detrás del trono del cártel de Sinaloa, y su deliberada invisibilidad lo convirtió en el criminal más temido de México. A diferencia de los líderes de cárteles más ostentosos, la reputación de El Mayo se basaba en una brutalidad estratégica y una extraña habilidad para corromper o eliminar a cualquiera que amenazara sus operaciones. La demostración de poder más espectacular de El Mayo se produjo durante la operación de Culiacán de 2019, conocida como el primer Culiacanazo, cuando las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron brevemente a Ovidio Guzmán López. Pistoleros del cártel leales a la facción de El Mayo invadieron la ciudad con armas de uso militar, se enfrentaron a tiros con las fuerzas de seguridad y atacaron helicópteros del ejército. La violencia fue tan intensa que el presidente López Obrador ordenó la liberación de Ovidio.
lo que supuso una humillante derrota para las fuerzas del orden mexicanas y demostró la capacidad de El Mayo para forzar la mano del gobierno mediante el terror puro y duro. La violencia que estalló tras la detención de El Mayo en julio de 2024 reveló el profundo temor que su presencia había mantenido dentro de la organización. La lucha por el poder entre las facciones de la Malliza y los Chapitos se saldó con más de 140 muertos solo en Culiacán en octubre de 2024, con narcobloqueos y violencia simbólica que incluyó cadáveres marcados con identificadores de las facciones. Para los policías atrapados en esta guerra, la ausencia de El Mayo resultó casi tan aterradora como su presencia, ya que las facciones rivales buscaban reclamar su legado mediante demostraciones de poder cada vez más brutales. El presupuesto sistemático para corrupción de su organización, de hasta $1 millón al mes, creó un clima en el que los agentes de policía se enfrentaban a una dura elección: aceptar sobornos o ser asesinados. No se trataba de mera corrupción, sino de una campaña sistemática para convertir a las fuerzas del orden en una extensión de las operaciones del cártel, dejando a los agentes honestos aislados y vulnerables a la eliminación por parte de sus propios colegas corruptos. Mientras el rostro invisible de El Mayo aterrorizaba a la policía desde las sombras, la brutalidad documentada del siguiente asesino del cártel hizo que incluso los investigadores más curtidos se preguntaran de qué son capaces los seres humanos. Marciano Millán Vázquez, Chano. La crueldad encontró su máxima expresión en un hombre cuya capacidad para la violencia sádica se volvió legendaria incluso entre los criminales más endurecidos de los Zetas. Marciano Millán Vázquez, conocido como Chano, se distinguió por actos de violencia tan extremos que incluso los investigadores más curtidos tenían dificultades para comprender su crueldad. Su reputación como sicario, que se convirtió en jefe de Plaza de Piedras Negras, se forjó sobre una base de terror que dejó a los agentes del orden cuestionándose los límites de la brutalidad humana. El acto más horrible documentado de Millán Vázquez consistió en desmembrar a una niña con un hacha y quemar su cuerpo delante de sus padres, riendo y diciéndoles «para que me recuerden», antes de ordenar su ejecución de forma similar. Aunque este incidente concreto se dirigió contra civiles, su impacto psicológico en la policía fue devastador. Los agentes se dieron cuenta de que estaban luchando contra un enemigo cuya capacidad de crueldad no tenía límites, cuya violencia no solo tenía fines tácticos, sino también psicológicos, diseñados para quebrantar la voluntad de cualquiera que se opusiera a ellos. Su papel central en la masacre de Allende de 2011, en la que los Zetas mataron a más de 300 personas en represalia por la delación de uno de sus miembros, reveló la escala industrial de su brutalidad. La policía local fue cómplice o se vio impotente mientras pueblos enteros eran saqueados, edificios bombardeados y cadáveres quemados con ácido o combustible. Para las fuerzas del orden, la masacre demostró que oponerse a los Zetas podía suponer no solo la muerte personal, sino el exterminio sistemático de comunidades enteras. Como jefe de la Plaza de Piedras Negras, Millán Vázquez convirtió la ciudad fronteriza en una zona prohibida para el trabajo policial honesto. Mantuvo su control mediante el asesinato sistemático de los agentes que se negaban a cooperar, creando un entorno en el que la policía se veía obligada a unirse a la organización criminal o enfrentarse a la tortura y la muerte. Aunque el rostro de Chano se convirtió en sinónimo de una crueldad indescriptible, la presencia del siguiente asesino del cártel acecha a los policías modernos más que cualquier otro criminal vivo en la tierra. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Cuando los policías mexicanos cierran los ojos por la noche, el rostro de un hombre los persigue en sus sueños más que el de cualquier otro criminal vivo. Nemesio Oseguera Cervantes ha transformado al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de México, lo que le ha valido recompensas de $15 millones de Estados Unidos y 300 millones de pesos mexicanos de México por su captura. Pero lo que realmente aterroriza a la policía no es el dinero que se ofrece por su cabeza, sino la brutalidad calculada con la que libra una guerra contra el propio Estado. La muestra de terror más audaz de El Mencho se produjo durante el asedio de Guadalajara en 2015, cuando su organización declaró efectivamente la guerra al gobierno mexicano. Los operativos del CJNG, bajo su mando directo, sitiaron la segunda ciudad más grande del país, estableciendo decenas de narcobloqueos con autobuses secuestrados y camiones con remolque incendiados. La operación culminó con un acto tan descarado que redefinió la guerra de los cárteles. Los operativos del CJNG derribaron un helicóptero militar mexicano que perseguía a El Mencho y a su hijo, matando al menos a 9 militares mexicanos. No se trató de mera violencia, sino de una guerra psicológica diseñada para quebrantar el espíritu de las fuerzas de seguridad mexicanas.
El uso de granadas propulsadas por cohetes contra aviones militares envió un mensaje inequívoco. Nadie, independientemente de su entrenamiento o equipamiento, estaba a salvo de la ira de El Mencho. La emboscada policial de 2015 en Michoacán demostró aún más la voluntad de su organización de atacar directamente a las fuerzas del orden, matando a 15 agentes e hiriendo a otros 5 en un asalto coordinado, que puso de manifiesto tanto su potencia de fuego de nivel militar como su sofisticación táctica. Si ver el rostro de El Mencho en sus pesadillas mantiene despierta a la policía, el siguiente asesino del cártel demostró que cuando cae un maestro del terror, surge un sucesor aún más despiadado para reclamar el trono. Mario Alberto Castaño Molina, el Chopo. El mal nunca descansa, y cuando un demonio cae, otro se levanta para reclamar el trono del terror con mayor ferocidad. Mario Alberto Castaño Molina, conocido como el Chopo, heredó el liderazgo del brazo armado del cártel de Medellín tras la muerte de Pinina en 1990. Su ascenso no supuso ningún descenso en el terror infligido a las fuerzas del orden colombianas. Más bien al contrario, el deseo de El Chopo de demostrar que era digno de su predecesor provocó una escalada de violencia que llevó a los policías a preguntarse si su profesión se había convertido en una sentencia de muerte. La contribución más espantosa de El Chopo al reinado del terror del cártel fue su participación en el atentado con coche bomba cerca de la Plaza de Toros La Macarena en 1991, que mató a 27 personas, entre ellas agentes de policía, y hirió a más de 50. Este ataque no tenía como objetivo a una persona concreta, sino que estaba diseñado para causar el máximo número de víctimas entre la población civil y la policía, al tiempo que demostraba la capacidad del cártel para convertir cualquier espacio público en un campo de exterminio. Para los policías que sobrevivieron a la explosión, la aleatoriedad del objetivo fue quizás más aterradora que si hubieran sido perseguidos específicamente. Su participación en las ejecuciones internas de los miembros del cártel Fernando Galeano y Gerardo Moncada en la prisión de la Catedral reveló un nivel de brutalidad que heló incluso a los investigadores policiales más curtidos. La participación del Chopo en estos asesinatos no solo tenía como objetivo eliminar a sus rivales, sino también enviar un mensaje a la policía de que la disposición del cártel a torturar y matar a sus propios miembros indicaba el destino que les esperaba a los agentes de la ley que se opusieran a ellos. Quizá lo más audaz fue el fallido asalto en helicóptero del Chopo a la prisión de La Modelo, donde su equipo intentó liberar a miembros del cártel utilizando tácticas militares que incluían disparar a los presos y a los guardias. La audacia de la operación demostró que ninguna instalación gubernamental estaba fuera del alcance del cártel, lo que llevó a los agentes de policía a preguntarse si incluso las prisiones de máxima seguridad podían ofrecer seguridad frente a los innovadores métodos violentos de El Chopo. Mientras que el rostro de El Chopo aterrorizó a la policía colombiana hasta su último aliento, la reputación de asesino en masa del siguiente sicario del cártel hizo temblar incluso a los investigadores más curtidos cuando vieron los manifiestos de vuelo con su firma. Dan Denis Muñoz Mosquera, la Kika. El rostro del mal puro tenía los rasgos aparentemente normales de un hombre cuya crueldad no conocía límites. Dan Denis Muñoz Mosquera fue el sicario jefe del cártel de Medellín de Pablo Escobar, pero su reputación de brutalidad trascendió incluso los notorios estándares de esa organización. Su personalidad, forjada a través de actos de violencia indescriptible, podía hacer que incluso los policías más experimentados se cuestionaran su propia mortalidad y se preguntaran si sus placas eran blancos pintados en sus pechos. El acto terrorista más horrible de la Kika tuvo lugar en noviembre de 1989, con el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, en el que murieron 110 personas inocentes. No se trató simplemente de un intento de asesinato fallido, sino de un acto deliberado de asesinato en masa diseñado para aterrorizar a las autoridades colombianas. El objetivo previsto, el candidato presidencial César Gaviria, ni siquiera estaba en el vuelo, pero la disposición de la Kika a asesinar a más de 100 civiles para eliminar potencialmente a un solo hombre conmocionó a las fuerzas del orden. Los policías se dieron cuenta de que estaban luchando contra un enemigo sin límites morales, sin límites para su crueldad, pero el atentado contra Bianca fue solo una faceta del reinado de terror de la Kika. A lo largo de la década de 1980, se convirtió en el artífice de la campaña sistemática del cartel de Medellín para asesinar a cientos de policías en toda Colombia. Bajo el sistema de recompensas de Pablo Escobar, que ofrecía importantes recompensas por matar policías, la Kika convirtió el asesinato en una empresa industrial. Las estimaciones más conservadoras sugieren que más de 500 agentes murieron durante este periodo, y el nombre de la Kika
Se susurraba con miedo en todas las comisarías, como el hombre que podía aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento para cobrar el dinero manchado de sangre de Escobar. Su experiencia en explosivos lo hacía especialmente temible para las fuerzas del orden. La Kika orquestó múltiples atentados con coche bomba en Bogotá y Medellín, dirigidos contra comisarías y edificios gubernamentales. Estos ataques, en los que se utilizaron cientos de kilos de explosivos, no solo tenían como objetivo matar, sino también devastar psicológicamente a los agentes supervivientes y demostrar la superioridad tecnológica del cártel. Aunque el rostro de la Kika se convirtió en la pesadilla de la policía colombiana, el siguiente asesino del cártel no solo heredó el imperio de su padre, sino también su aterradora capacidad para hacer rendir a gobiernos enteros. Ovidio Guzmán López. La sangre corre por las venas de las dinastías de los cárteles, y cuando el hijo del Chapo heredó el imperio de su padre, trajo consigo una capacidad para la violencia que hizo que incluso los oficiales veteranos añoraran la relativa previsibilidad de la era de El Chapo. Ovidio Guzmán López no solo heredó el imperio criminal de su padre, sino también su capacidad para la violencia espectacular que podía aterrorizar a ciudades enteras. Su reputación entre las fuerzas del orden mexicanas no se forjó con años de experiencia, sino con momentos de tal brutalidad que redefinieron lo que la policía consideraba posible en la guerra contra los cárteles. La operación de Culiacán de 2019, conocida como el Culiacanazo, transformó a Ovidio de un criminal buscado en un símbolo del terror capaz de paralizar a las fuerzas gubernamentales. Cuando las fuerzas de la Guardia Nacional Mexicana lo arrestaron, la represalia del cártel fue tan rápida y violenta que abrumó no solo a la policía local, sino también a unidades militares de élite. Los pistoleros del cártel lanzaron ataques coordinados, bloqueando las carreteras con vehículos en llamas y enfrentándose a las fuerzas de seguridad con armamento pesado que superaba al de los departamentos de policía. La humillación de liberar a Ovidio para evitar más víctimas envió un mensaje a todos los policías de México. Los cárteles se habían vuelto más poderosos que el propio Estado. La operación de 2023 para recapturar a Ovidio demostró que su capacidad para la violencia no había hecho más que intensificarse. La redada, llevada a cabo antes del amanecer, desató el caos en varias ciudades, y los pistoleros del cártel respondieron atacando a las fuerzas de seguridad, levantando barricadas y disparando contra aviones militares. La operación dejó al menos 29 muertos, entre ellos 10 soldados mexicanos, lo que demostró que Ovidio gozaba de una lealtad tan absoluta que sus seguidores estaban dispuestos a entrar en guerra abierta con las fuerzas de élite de México. Bajo el liderazgo de Ovidio, los chapitos se expandieron al tráfico de fentanilo, lo que trajo consigo un nivel de violencia que reflejaba la naturaleza letal de la droga. Los enfrentamientos de su facción con grupos rivales a menudo dejaban a la policía como daño colateral, atrapada entre facciones fuertemente armadas, cuyo desprecio por las fuerzas del orden creaba condiciones de batalla en zonas urbanas, donde los agentes estaban en inferioridad numérica y se veían abrumados. Aunque el rostro de Ovidio representa el mal hereditario que obligó a una ciudad a rendirse, el siguiente asesino del cártel creó algo mucho peor. Hizo que los agentes temieran elegir bando en una guerra en la que la neutralidad significaba la muerte. Eric Valencia Salazar, el 85. La innovación en el terrorismo adoptó muchas formas, pero pocas fueron tan devastadoras desde el punto de vista estratégico como los métodos pioneros del cofundador, que más tarde volvería su experiencia contra su propia creación. Eric Valencia Salazar, conocido como el 85, ayudó a crear una de las organizaciones criminales más violentas de México antes de que su ruptura diera lugar a la formación del Cártel de la Nueva Plaza. Su reputación entre las fuerzas del orden se basaba en innovaciones en el terror que combinaban una violencia espectacular con una guerra psicológica estratégica diseñada para romper la resistencia policial. Durante el periodo de expansión inicial del CJNG, Valencia Salazar desempeñó un papel fundamental en la organización del derribo de un helicóptero en Jalisco en 2015, en el que miembros del cártel utilizaron granadas propulsadas por cohetes para derribar un helicóptero militar, matando a 6 soldados. Este ataque sin precedentes contra las fuerzas federales demostró que la organización de Valencia Salazar poseía tanto armamento de grado militar como los conocimientos tácticos para utilizarlo eficazmente contra las fuerzas gubernamentales, lo que llevó a la policía a preguntarse si sus propios aviones eran igualmente vulnerables. La posterior formación del Cartel de Nueva Plaza dio lugar a una sangrienta guerra territorial con el CJNG en Guadalajara, que creó una situación de pesadilla para la policía local, atrapada entre dos facciones igualmente violentas. Las fuerzas de Valencia Salazar
estuvieron implicadas en la tortura y ejecución de policías sospechosos de apoyar al ZNG, con narcomantas firmadas por el cartel de Nueva Plaza, en las que se advertía a otros agentes que no tomaran partido. El carácter sistemático de estos asesinatos creó un clima en el que los policías temían que cualquier muestra de lealtad hacia cualquiera de las facciones pudiera acarrearles una muerte brutal. El impacto psicológico de la guerra de Valencia-Salazar se extendió más allá de la violencia directa, creando un entorno en el que la policía se enfrentaba a amenazas de múltiples facciones del cártel al mismo tiempo. Los agentes aprendieron a temer no solo a una organización, sino a la posibilidad de que cualquier acción contra un grupo pudiera ser interpretada por sus rivales como un apoyo a sus enemigos, lo que los dejaba atrapados en una red de violencia en la que la neutralidad no ofrecía protección frente a la brutalidad de ninguno de los bandos. Mientras el rostro de Valencia-Salazar aterrorizaba a la policía con una guerra en varios frentes, el genio táctico del siguiente asesino del cártel lo convirtió en el cerebro estratégico más temido por los agentes colombianos. John Jairo Arias Tascón, Pinina. La muerte tenía un estratega, y su brillantez táctica hacía temblar de rabia impotente incluso a las fuerzas de élite de Colombia. John Jairo Arias Tascón, conocido como Pinina, ocupaba el quinto puesto en la jerarquía de Pablo Escobar, pero su reputación de brutalidad era insuperable. Como jefe del ala militar del cártel y líder de la banda Los Priscos, Pinina convirtió el asesinato en un arte que mantuvo a los policías colombianos viviendo en un terror constante. Su personalidad, caracterizada por una eficiencia despiadada y una violencia creativa, se convirtió en un símbolo de la capacidad del cártel para atacar en cualquier lugar, en cualquier momento y sin previo aviso. El golpe más devastador de Pinina a las fuerzas del orden se produjo con la organización del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. No se trató de un simple asesinato político, sino de la ejecución pública de la figura más destacada de la lucha contra los cárteles en Colombia, llevada a cabo a pesar de la fuerte seguridad policial. El éxito de la operación conmocionó a las fuerzas del orden, demostrando que su protección no significaba nada frente a la brillantez táctica y la absoluta crueldad de Pinina. Su campaña sistemática contra los mandos policiales alcanzó su punto álgido con el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la policía de Antioquia. En colaboración con Popeye, Pinina ejecutó a este oficial de alto rango de una manera diseñada para aterrorizar a toda la fuerza policial. El asesinato no fue un acto de violencia aleatorio, sino una decapitación estratégica de las operaciones contra el cártel, lo que demostró que Pinina entendía que el miedo podía ser más eficaz que las balas para neutralizar la resistencia policial. Bajo el liderazgo de Pinina, la banda de Los Priscos asesinó a aproximadamente 70 policías de Medellín solo en 1990. Contribuyendo a la campaña más amplia del cártel, que se cobró la vida de más de 500 oficiales durante este periodo. Pero no eran solo las cifras lo que aterrorizaba a la policía, sino los métodos de Pinina. Su grupo ejecutaba a los oficiales en público, a menudo en tiroteos desde vehículos en marcha diseñados para maximizar el miedo entre los testigos. Todos los policías de Medellín sabían que la reputación de Pinina por su violencia creativa significaba que su muerte no sería rápida ni limpia. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.